¿Sabías que la ruina de un hombre no comienza cuando pierde su casa o su dinero, sino mucho antes, en el silencio invisible de su propia mente? Un solo pensamiento, una idea diminuta y venenosa, tiene el poder de demoler décadas de integridad en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más aterrador es que no escuchas el estruendo hasta que ya está sepultado bajo los escombros. A menudo creemos que las grandes catástrofes de la vida llegan con truenos y relámpagos, pero la verdad es que entran de puntillas, disfrazadas de oportunidades, de justificaciones, de pequeñas concesiones que, si se riegan con la ambición desmedida, terminan por ahogar el alma. Hoy vas a conocer la historia de un hombre que era un monumento a la honradez, un pilar en su comunidad, hasta que una tarde cualquiera, bajo el sol abrasador de nuestra tierra latina, permitió que una sola idea echara raíces en su corazón y lo transformara en aquello que juró nunca ser. Esta no es solo una historia sobre la caída, es un mapa para encontrar el camino de regreso cuando te has perdido en el laberinto de tu propia conciencia. Antes de adentrarnos en este relato que sacudirá tus cimientos, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo entretenimiento, es una herramienta de vida. En las estribaciones de una cordillera verde y vibrante, en un pueblo llamado San Cristóbal, donde el aroma a café tostado y tierra mojada impregna el aire cada mañana, vivía un joven llamado Julián. Julián no era rico en monedas, pero poseía una fortuna que nadie podía robarle, su reputación. Criado por una abuela sabia y estricta llamada Doña Carmela, aprendió desde niño que la palabra de un hombre es su único verdadero patrimonio. Mire, mijo, le decía ella mientras desgranaban maíz en el patio, la pobreza se cura trabajando, pero la deshonra no se cura ni con todo el oro del mundo. Julián creció con esa sentencia grabada a fuego en su espíritu. Trabajaba como jornalero, cargando bultos en el mercado, arreglando cercas o ayudando en la cosecha, y aunque sus manos estaban siempre callosas y su ropa remendada, caminaba con la frente en alto. Los vecinos de San Cristóbal le confiaban las llaves de sus casas, le daban a guardar sus ahorros cuando salían de viaje y las madres lo ponían de ejemplo a sus hijos. Era, a todas luces, un hombre incorruptible. Pero el destino, que tiene un sentido del humor a veces cruel, decidió probar si aquel acero era real o si solo estaba pintado de plateado. Una tarde de agosto, cuando el calor hacía vibrar el horizonte y los caminos de tierra se convertían en talco bajo los pies, Julián regresaba de una jornada larga en una finca lejana. Caminaba solo, silbando una melodía vieja, cuando vio a un anciano sentado al borde del camino, bajo la sombra escasa de un árbol de huizache. El hombre vestía ropas sencillas, un sombrero de paja deshilachado y sandalias de cuero viejo, y a su lado descansaban 3 costales de yute, amarrados con sogas gruesas, que parecían estar rellenos de piedras por la forma en que se asentaban en el suelo. El anciano se abanicaba con el sombrero, visiblemente agotado. Julián, fiel a su naturaleza servicial, se detuvo. «Buenas tardes, abuelo», saludó con respeto. «¿Necesita ayuda?» Se ve que el sol le ha pegado duro. El anciano levantó la vista y Julián notó unos ojos grises, penetrantes, que contrastaban con la fragilidad de su cuerpo. «Buenas tardes, hijo. La verdad es que mis piernas ya no son las de antes y necesito llevar estos costales hasta la hacienda, La Esperanza, cruzando el cerro. Puedo con mi bastón, pero no con la carga». Julián conocía el lugar, estaba a unos 5 kilómetros, subiendo por una pendiente pronunciada y cruzando un riachuelo. «No se preocupe», dijo Julián con una sonrisa franca. «Yo voy para allá, le ayudo con 2 costales y usted lleva su paso». El anciano asintió agradecido. «Eres muy amable. Te pagaré bien por el esfuerzo». Cuando Julián se agachó para levantar el primer costal, se sorprendió por el peso. Era denso, compacto, mucho más pesado que el maíz o el frijol. «Caray, abuelo. ¿Qué lleva aquí?» «Plomo», bromeó Julián mientras se echaba el bulto al hombro. El anciano sonrió levemente, una sonrisa enigmática. «Llevo monedas de cobre antiguas, hijo. Son ahorros de toda una vida». Julián no le dio mayor importancia, cargó el segundo costal y comenzaron la marcha. El camino era arduo, el polvo se pegaba a la piel sudorosa y el sol no daba tregua. Mientras caminaban, Julián sentía la mirada del anciano clavada en su nuca. No era una mirada hostil, pero sí insistente, evaluadora. «¿Todo bien, abuelo?»,
preguntó Julián sin detenerse. «¿Todo bien, muchacho?» Solo pensaba que no cualquiera carga con el peso de otro sin preguntar qué hay dentro. Siguieron avanzando hasta llegar al riachuelo. El agua bajaba turbia y con fuerza debido a las lluvias recientes en la montaña. El anciano se detuvo en la orilla. «Hijo, con mis piernas temblorosas no podré cruzar con seguridad. Si me resbalo, me lleva la corriente. ¿Podrías ayudarme con el tercer costal? Te daré 5 monedas de plata extra si me haces el favor». Julián, aunque ya sentía el cansancio en los hombros, accedió. «¿Qué lleva en este?», preguntó por curiosidad. «Monedas de plata», respondió el viejo con naturalidad. «Pero prométeme que no te vas a ir corriendo con ellas. Hoy en día la juventud tiene las piernas ligeras y la conciencia corta». El comentario hirió el orgullo de Julián. Frunció el ceño. «Señor, en San Cristóbal todos saben quién es Julián. Yo no toco lo ajeno. Si le ayudo es por educación, no por sus monedas». El anciano bajó la cabeza. «Perdona, hijo. Los años me han vuelto desconfiado». Julián tomó el tercer costal, se lo acomodó como pudo sobre los otros 2 y cruzó el río haciendo equilibrio sobre las piedras resbalosas. Al llegar a la otra orilla, dejó la carga y esperó a que el anciano cruzara despacio. Cuando retomaron el camino, ahora cuesta arriba, el peso de los 3 costales comenzó a pasar factura, no solo en los músculos de Julián, sino en su mente. El calor, el agotamiento y el silencio del camino crearon el caldo de cultivo perfecto para el primer pensamiento intruso. «Y si es verdad», se dijo a sí mismo. «Cobre, plata, es mucho dinero». Sacudió la cabeza para espantar la idea como si fuera una mosca, pero la mosca volvió. Llegaron a un repecho donde el anciano tuvo que sentarse a tomar aire. «Hijo», dijo jadeando, «ya no puedo más. Sé que es mucho pedir, pero si tú subes los costales hasta la cima de la loma, yo te alcanzo allá en un rato. Confío en ti». «¿Y qué hay en el último costal, si se puede saber?», preguntó Julián, con una curiosidad que ya no era inocente. «Oro», susurró el viejo. «Monedas de oro puro». La palabra retumbó en los oídos de Julián más fuerte que los latidos de su propio corazón. El anciano le entregó la carga y se quedó sentado, limpiándose el sudor. Julián comenzó a subir el último tramo solo. Con cada paso, los costales parecían susurrarle al oído. «Oro. Plata. Cobre». Y ahí, en la soledad del sendero, el veneno comenzó a actuar. «Este viejo está loco», pensó. «¿Quién anda por el monte con una fortuna así? Es imprudente». Dio 10 pasos más. Seguramente ni siquiera tiene familia. ¿Para qué quiere tanto dinero un hombre que ya está en el final de sus días? 20 pasos más. El sudor le ardía en los ojos. «Yo he trabajado como una bestia toda mi vida. He sido honesto, he sido bueno, ¿y qué tengo? Nada. Un catre viejo y frijoles en la olla». El resentimiento, que había estado dormido, despertó con hambre. ¿Y si esto es una señal de Dios? ¿Y si es mi recompensa por tantos años de sufrimiento? Llegó a la cima de la loma. Dejó los costales en el suelo y miró hacia abajo. El anciano era un punto pequeño a la distancia. Nadie los veía. El camino estaba desierto. «Si me voy ahora, nadie lo sabrá. Me cambio de nombre, me voy a la capital, compro una casa, ayudo a mi abuela». La justificación era perfecta, seductora, lógica. No le estoy robando a un pobre, le estoy quitando un peso a un viejo que ya no lo necesita. En ese instante, Julián dejó de ser Julián. Se convirtió en la sombra de su propia codicia. La decisión no tomó horas, tomó un segundo. Cargó los costales con una fuerza que no sabía que tenía, impulsado por la adrenalina del delito, y en lugar de esperar, corrió. Corrió bajando por la otra ladera, internándose en el monte, lejos del camino principal. Corrió hasta que los pulmones le quemaron y las piernas le fallaron. Llegó a su pequeña choza al atardecer, cerró la puerta con tranca, bajó las persianas de madera y se quedó a oscuras, respirando como un animal acorralado. «Soy rico», susurró, pero no sintió alegría.
Sintió un frío helado en el estómago. Con manos temblorosas, sacó su navaja y rasgó el primer costal, el de cobre. Piedras. Piedras de río, grises y lisas. Julián se quedó paralizado. No puede ser. Rasgó el segundo, el de plata. Más piedras. El pánico se apoderó de él. Rasgó el tercero con desesperación, buscando el brillo del oro. Piedras y arena. Y en medio de la arena, un sobre de papel grueso, sellado con lacre rojo. Julián lo tomó, sintiendo que el mundo se le venía encima. Rompió el sello y leyó la carta a la luz de una vela. La caligrafía era elegante y firme. Mi nombre es Don Fausto Montenegro. Soy el dueño de las tierras que pisas y de muchas más allá del horizonte. No tengo hijos ni herederos. He pasado los últimos meses vestido de mendigo, buscando un hombre, uno solo, que tuviera la fortaleza de cargar con el peso de la riqueza sin dejar que ésta lo corrompiera. Tú eras ese hombre, Julián. Había preguntado por ti en el pueblo, todos me hablaron de tu honradez inquebrantable. Iba a nombrarte administrador general de mis bienes y heredero universal de mi fortuna. Pero corriste. Corriste por unas piedras. Y al hacerlo, dejaste atrás el verdadero tesoro. Julián dejó caer la carta. El grito que salió de su garganta fue tan desgarrador que asustó a los perros del vecindario. Cayó de rodillas frente a los costales de piedras, golpeando el suelo con los puños hasta sangrar. No lloraba por el dinero perdido, lloraba porque en ese espejo de piedras vio su verdadero rostro. Se dio cuenta de que su honestidad no era sólida como el roble, sino frágil como el cristal, dependiente de que nadie la golpeara lo suficientemente fuerte. Julián pasó 3 días encerrado, sin comer ni dormir, devorado por la culpa. Pensó en huir del pueblo, en desaparecer, pero recordó las palabras de su abuela: la deshonra no se cura huyendo. Al 4.º día, tomó una decisión. Se lavó la cara, se puso su mejor camisa y salió a la plaza del pueblo. Se paró sobre la fuente central y, con la voz quebrada pero firme, contó su historia. No ocultó nada. Contó sobre el anciano, sobre los costales, sobre sus pensamientos oscuros y sobre su robo. Esperaba que lo apedrearan, que lo insultaran. Pero el pueblo escuchó en silencio. Al terminar, Julián bajó la cabeza esperando el rechazo. Sin embargo, un anciano del pueblo se acercó y le puso una mano en el hombro. Hijo, caíste bajo. Pero has tenido el valor de levantarte y mostrar tus heridas. Eso también es de hombres. Julián no recuperó su reputación de la noche a la mañana. Tuvo que trabajar el doble, soportar miradas de desconfianza y murmullos. Pero algo había cambiado en él. Ya no era honesto por inercia o por costumbre, ahora era honesto por convicción, porque conocía el precio de no serlo. Con el tiempo, Julián comenzó a reunir a la gente bajo el gran árbol de ceiba en la entrada del pueblo. Les hablaba, no como un santo, sino como un sobreviviente. Les hablaba del peligro de los pensamientos semilla. Cuidado con lo que piensan cuando creen que nadie los ve, les decía. Porque un pensamiento es como una semilla de hierba mala, si la dejas estar, mañana tendrás un bosque que no te dejará ver el sol. Una tarde, una mujer llamada Elena se acercó a él después de una de sus charlas. Elena tenía los ojos rojos de tanto llorar. Julián, le dijo, necesito consejo. Mi padre murió y me dejó un terreno pequeño. Unos empresarios quieren comprármelo para hacer una fábrica, pero sé que van a contaminar el río del que bebe el pueblo. Me ofrecen mucho dinero, dinero que necesito para operar a mi hijo que está enfermo. Mi mente me dice, vende, es por tu hijo, el pueblo que se las arregle. ¿Qué hago? Julián la miró con profunda compasión. Elena, esa voz que escuchas es el miedo disfrazado de amor. Si vendes el bienestar de todos por el tuyo, esa decisión te perseguirá. El dinero para la operación se acabará, pero el daño al río y a tu conciencia será eterno. No tomes decisiones permanentes basadas en necesidades temporales. Elena tembló. ¿Y mi hijo? Busquemos otra forma, dijo Julián. El pueblo te ayudará. Y así fue. Julián organizó una colecta, vendió algunas de sus propias pocas pertenencias y, junto con los vecinos, reunieron el dinero para la operación.
Elena no vendió el terreno, y el río siguió limpio. Meses después, Elena volvió a buscar a Julián. Tenías razón, le dijo con una sonrisa. Dormir tranquila no tiene precio. La fama de Julián como consejero comenzó a crecer. No cobraba, solo pedía que quien recibiera ayuda, ayudara a otro. Un día llegó un hombre rudo, de aspecto peligroso, llamado Miguel. Era conocido en la región por haber estado en la cárcel por robo de ganado. He escuchado tu historia, Julián, dijo Miguel escupiendo al suelo. Dicen que eres el tonto que cambió una herencia por piedras. Julián sonrió tranquilo. Así es. Soy ese tonto. Miguel se sorprendió de que no se ofendiera. ¿Y no te arrepientes? Podría ser el dueño de todo esto. Me arrepentí mucho tiempo, contestó Julián, pero si hubiera recibido esa herencia aquel día, siendo el hombre que era, la habría despilfarrado o me habría vuelto un tirano. Esas piedras me enseñaron a ser quien soy hoy. Y prefiero ser este hombre pobre pero libre, que aquel rico pero esclavo de su avaricia. Miguel se quedó callado, pensativo. Yo no puedo dejar de robar, confesó de repente, bajando la voz. Es como una comezón en las manos. Veo algo mal puesto y mi mente dice, tómalo, es tuyo. No es tuyo, le corrigió Julián. Y esa voz no eres tú. Tú eres el que escucha la voz, y por tanto, eres el que puede decirle que se calle. La próxima vez que sientas la comezón, no pelees con ella. Solo obsérvala y di, ahí está el pensamiento del ladrón otra vez, y déjalo pasar sin tocarlo. Es difícil, pero se entrena como se entrena un caballo. Miguel comenzó a visitar a Julián cada semana. Poco a poco, dejó de robar. Se convirtió en artesano, usando sus manos hábiles para tallar madera en lugar de para quitar lo ajeno. La transformación de Miguel fue la prueba definitiva de que las palabras de Julián tenían poder. Pasaron los años y Julián envejeció. Su cabello se puso blanco como la neblina de la montaña, pero su mirada seguía clara. Un día, una carroza elegante, tirada por 4 caballos negros, entró al pueblo levantando una nube de polvo. Se detuvo frente a la humilde casa de Julián. De ella bajó un hombre vestido de traje impecable, con un porte distinguido. Era el abogado principal de la familia Montenegro. El pueblo entero se asomó a ver qué pasaba. El abogado se acercó a Julián, que estaba sentado en su porche tallando una figura de madera. Don Julián, dijo el abogado quitándose el sombrero, vengo en nombre de don Fausto Montenegro. Julián dejó de tallar. ¿Don Fausto? Pensé que habría muerto hace años. Murió la semana pasada, respondió el abogado. Pero antes de morir, dejó instrucciones precisas. El abogado sacó un documento sellado. Don Fausto lo vigiló durante todos estos años, Julián. Tenía informantes en el pueblo. Supo de su confesión pública, supo de cómo ayudó a Elena, a Miguel y a tantos otros. Supo que usted construyó una riqueza moral que él nunca pudo comprar con su dinero. Julián escuchaba en silencio. En su testamento, continuó el abogado, don Fausto dice que aquel día en el cerro usted no estaba listo, pero que la vida, que es la mejor maestra, lo preparó a fuego lento. Don Fausto ha dejado estipulado que la antigua hacienda, La Esperanza, pase a ser propiedad del pueblo de San Cristóbal, para que se construya una escuela de oficios y un hospital, con la única condición de que sea usted, Julián, quien la dirija de por vida. El pueblo estalló en vítores. Julián, con los ojos llenos de lágrimas, miró al cielo. No era dueño del dinero, pero era el guardián del legado. Aceptó el cargo, no como un patrón, sino como un servidor. La escuela se construyó y en la entrada, Julián pidió que colocaran las piedras de río que habían estado en los costales aquella fatídica tarde. Debajo de ellas, una placa decía, aquí yacen las ilusiones de un hombre codicioso, para dar paso a la realidad de un hombre justo. Una tarde, un joven estudiante llamado Gabriel se acercó a Julián. Gabriel era brillante pero arrogante, siempre buscaba el camino fácil para terminar sus tareas. Maestro Julián, le dijo, ¿por qué guarda esas piedras feas en la entrada? Debería poner una estatua de oro, algo que inspire. Julián sonrió y le dijo, Gabriel, el oro inspira envidia, pero estas piedras inspiran verdad.
El oro te dice lo que puedes comprar, estas piedras te recuerdan lo que no puedes vender. Gabriel se quedó mirando las piedras y luego a su maestro. ¿Usted cree que yo podré ser como usted algún día? Espero que seas mejor, respondió Julián. Espero que tú no necesites cargar piedras para entender que el peso más grande es el de una mala conciencia. Julián dedicó el resto de sus días a enseñar a los jóvenes no solo matemáticas o carpintería, sino arquitectura del pensamiento. Les enseñaba a construir estructuras mentales sólidas, donde la envidia, el rencor y la codicia no encontraran grietas por donde colarse. Solía decir, nadie se levanta una mañana y decide destruir su vida. Se decide en pequeños momentos, cuando eliges mentir en lo poco, cuando eliges callar ante la injusticia, cuando eliges tomar lo que no es tuyo porque nadie se dará cuenta. Ahí, en lo invisible, se fragua el destino. Cuando Julián murió, muchísimos años después, no hubo un solo habitante de San Cristóbal que no asistiera a su entierro. No le hicieron un mausoleo de mármol. Lo enterraron bajo el árbol de ceiba, donde tantas almas había sanado. Y cuentan que, hasta el día de hoy, cuando alguien en el pueblo tiene un mal pensamiento, una idea de hacer daño o de tomar el camino fácil, va al árbol, toca su corteza y recuerda la historia de los costales. Recuerda que la verdadera prueba no es cuando el mundo te mira, sino cuando estás solo en el monte con tu carga. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en tu propia vida. ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que te está susurrando al oído? ¿Esa pequeña justificación que usas para hacer algo que sabes que no es del todo correcto? ¿Es solo una mentira piadosa? ¿Es solo un poco de dinero? ¿Nadie se va a enterar? Cuidado. Estás cargando un costal de piedras pensando que es oro. No esperes a llegar al final del camino para darte cuenta de que corriste en la dirección equivocada. La historia de Julián nos enseña que siempre hay tiempo para rectificar, que la vergüenza de confesar un error es infinitamente menor que el peso de vivir ocultándolo. Si sientes que has fallado, si sientes que has tomado decisiones basadas en la ambición o el miedo, hoy es el día para soltar el costal. Hoy es el día para detenerte, mirar atrás y volver al camino de la integridad. Porque al final, cuando la vida nos pase factura, lo único que nos llevaremos no es lo que acumulamos en los bolsillos, sino lo que construimos en el corazón. Si esta historia ha resonado en tu interior, si te has visto reflejado en los pasos cansados de Julián o en la redención de Miguel, te pido que hagas algo importante hoy. No guardes este mensaje solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que alimentan el espíritu y despiertan la conciencia. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que, quizás, están ahora mismo en su propia encrucijada, a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Y déjame un comentario, ¿alguna vez has tenido un pensamiento que casi te lleva a la ruina? ¿Cómo lograste vencerlo? Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Y por favor, no te vayas todavía. He seleccionado otro video especialmente para ti, una historia real sobre el poder del perdón y cómo este puede liberar cadenas que ni la fuerza bruta podría romper. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Te prometo que será una inversión de tiempo que tu alma agradecerá. Nos vemos allá, para seguir creciendo juntos.